determinar en forma experimental, la constante dieléctrica. Sí, para más. La constante dieléctrica de los materiales dieléctricos, con un error probable del 1% o una confianza del 99%. Objetivo, determinación práctica de materiales dieléctricos, señorita, Una pregunta ahí. ¿Hay lista? Sí. Están poniendo antes.
Bueno, explicaré. Seguimos utilizando el capacitor de placas planas y paralelas hasta ahora, ¿no? Hasta acá hemos visto qué propiedades tiene. Bueno, en el anterior experimento hemos visto así, ¿no? Una ecuación como esta. Esa ecuación hemos verificado ya, ¿no es cierto? En la anterior vez. Esta es la capacitancia, le puedo colocar un semito acá si quieres. Se dice que es capacitancia en vacío, se llama así. Vacío no hace referencia, digamos, a la constante de la tendencia del vacío, sino que en ausencia de algún material en medio de las dos placas. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al capacitor que tenemos así, sin nada, te han visto ahora, ¿no? Le vamos a introducir un material dieléctrico. Ya, un material dieléctrico. Un material dieléctrico, ¿no? Los materiales dieléctricos, ¿dónde viven en teoría? ¿O no han hecho todavía esa parte? A ver, ya, ¿no es cierto? Los materiales dieléctricos son aquellos que en su estructura atómica, en la órbita del átomo, no tienen electrones libres o de valencia que se estén moviendo, están fijos, ligados están, no se pueden mover. Por tanto, no se constituyen en un conductor que pueda ser capaz de conducir la corriente eléctrica o la carga eléctrica. ¿Se entiende, no? Entonces, acá introducimos el material dieléctrico y veremos qué es lo que pasa. ¿Estamos? A ver, ¿cómo les puedo explicar? Han hecho en su cuaderno. Pares moleculares se han hecho. Dipolos eléctricos. ¿Qué van a hacer? Porque la próxima semana ya tienen que tomar evaluación uno por uno. Bueno, estarán estudiando también, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el efecto que se tiene al introducir un material dieléctrico. ¿Estamos? Entonces lo que ocurre es lo siguiente. A ver, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo os puedo explicar bien? Para que me entiendan. A ver, un dipolo eléctrico, empezaremos así. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es un dipolo eléctrico? Básicamente está compuesto por dos cargas. Una carga positiva y una carga negativa. Separados en la distancia, le pondremos 2A. Y acá en el punto medio se produce un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico sale más o menos, ustedes saben eso, ¿no es cierto? Entonces acá estuviera el campo eléctrico. Así voy a señalar. Adelante. Ahora quedamos. Buen día, buen día. No voy a hacer deducción de la fórmula nada, solo para indicar nada más. Donde esta es una carga Q positiva y esta es una carga Q negativa. Son del mismo valor, pero son de signos diferentes. Miren, están dispuestos así, en todo, separados una cierta distancia. Van separados, ¿no? De modo que si ustedes lo unen, lo sueltan, vuelve a su posición. ¿Vamos? Si lo separamos, soltamos, vuelve a su posición. ¿Vamos? Ese es un dipolo eléctrico que está así. Estos dipolos eléctricos están presentes en los materiales dieléctricos. Entonces, no son como en los materiales conductores, ¿no? Que el electrón está revoloteando de átomo en átomo. Para no dibujar todo esto así, entonces se dibuja con un ovaladito así. No sé si han hecho esto en la parte de origen, donde esto es más y esto es menos, y el campo eléctrico se produce de más a menos. Más que el dipolo eléctrico está en sentido contrario.
con P se simboliza el dipolo eléctrico, ¿ya? Pero no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es este campo eléctrico que produce el dipolo, de más a menos. Esto es lo que está produciendo, ¿estamos? Ah. ¿Se entiende esto, no? A ver. Si acá tuviéramos, por ejemplo, acá tenemos las líneas de campo eléctrico. ¿De dónde vendrá y a dónde irá? ¿Vamos? Entonces, en medio de este campo eléctrico, que le vamos a llamar campo eléctrico externo, le llamaremos, algo que ya está afuera. En medio de este, si colocamos estos dipolos eléctricos, ocurre algo así como voy a mostrar. A ver cómo puedes colocar. Si colocáramos esto en medio, lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, lo dibujaré nomás de acá. Imagínense que le pongo paradito. ¿Vamos? Como esto es positivo y esto es negativo, es decir, acá está la carga positiva, es esta, la carga negativa que está acá. Es una representación nomás eso, ¿no? Para poder entender esta parte de los dieléctricos. Entonces, ¿qué acontece acá? Que como esta es una carga positiva, este campo eléctrico ejerce una fuerza así. Una fuerza eléctrica en ese sentido. Y como esta es una carga negativa, esto que está acá, el campo eléctrico ejerce una fuerza igual que la anterior, pero con signo contrario. Y este empieza a girar en torno a este eje. ¿Entienden, no? Como está ligado, entonces se coloca de esta forma y empieza a girar. A este proceso de moverse así se llama orientarse, se orienta el dipolo eléctrico. Esta fuerza puede jalar tanto como se quiera, que prácticamente esto va a quedar casi horizontal, ¿no? En un caso. A ver. Buen día. Suponemos que acá tuviera otro dipolo eléctrico. Más o menos. Entonces, tendría a orientarse así, por efecto de la fuerza y de esta otra fuerza. Continuamente. ¿Me están entendiendo esto, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los dipolos eléctricos? Cuando se introducen en medio de un campo eléctrico, estos tienden a orientarse por efecto de la fuerza eléctrica que ejerce el campo eléctrico tanto sobre la carga positiva como la negativa, hasta que puede tomar esta posición. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo acá? Como tenemos un campo eléctrico así, miren, así lo voy a llamar, campo eléctrico del dieléctrico. Miren, aparece un campo eléctrico en sentido contrario a este campo eléctrico externo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estaría ocurriendo acá? Que el campo eléctrico externo, antes de colocar los dipolos, tenía un valor. Introducimos, estos se orientan, como está acá, y aparece un campo eléctrico en sentido contrario al campo eléctrico externo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión acá? Que al introducir un material, es decir, un dipolo eléctrico, estaríamos debilitando al campo eléctrico, porque esto, vectorialmente con esto se suma, me va a dar una cantidad menos. ¿Me entienden? Eso es lo que está aconteciendo. ¿Estas partes están hechas en teoría o no han hecho? ¿Con qué nos están? Con el ingeniero Yankee, ¿no? Pero es muy cuidadoso. Pero de todas maneras, esto es lo que ocurre. ¿Se entiende? Entonces, estos dipolos eléctricos están presentes en los materiales dieléctricos. ¿Me entienden? Hay, en esta forma, separados, y hay otros que están unidos. A ver, ustedes pueden darse cuenta más fácilmente de lo que en algunos otros materiales, en lugar de que estén separados así como están viendo ustedes, están así las caras. Unidos están. Más, menos. ¿Entienden?
Entonces, cuando este dipolo, bueno, acá no hay dipolo cero, ¿no? Porque no tiene distancia. Este tipo de carga, positiva, negativa, dos campos como este, si le colocamos acá, empieza a rotar igual, ¿no? Y se estira. Se empieza a estirar. O sea, cuando ya esto esté en presencia de un campo eléctrico, lo que hace es que medio que se estira y se representa así. Así curveadito, como queriendo decir que se está estirando. Se separa y produce un campo eléctrico ahí. Y cuando ocurre eso, bueno, a medida que va ocurriendo eso, la fuerza eléctrica también lo hace girar. A este dipolo que ha aparecido de la nada se llama dipolo inducido. Este es un dipolo normal, ya que existe en los materiales eléctricos, y en otros está, así como está viendo acá, unido está. Entonces introducimos ahí, empieza a girar y empieza a jalarse, como elástico. ¿Se entiende? Entonces, cuando se separa la distancia, aparece lo que se llama el dipolo eléctrico, que está en sentido contrario. Y además aparece el campo eléctrico, está chiquitito el campo eléctrico y notable, pero cuando se separan entre el campo eléctrico, pues ya es más significativo. Entonces, hay dos tipos de dipolos, los dipolos en forma natural y los dipolos inducidos por el campo eléctrico. Desaparece este campo eléctrico, ¡pum!, otro más se junta. ¿Habrán entendido? ¿Cómo es? ¿Se entiende, no? Cualquiera de esos casos que sean, sirve para este caso. ¿Ya? Y vamos a imaginarnos que acá tenemos este tipo de dipolos, o inclusive aquel. ¿Se entendió? A ver, ¿qué es lo que pasaría entonces acá? Cuando introducimos entonces estos materiales dieléctricos en el interior del capacitor, empiezan a moverse los dipolos eléctricos. A ver, atiéndame. En estos materiales, estos dipolos eléctricos están dispuestos de tal manera que sus efectos eléctricos se anulan. A ver. Como aquí deben explicar. Supónganse que tengo acá un material dieléctrico. Acá hay más, menos. El campo eléctrico está así. Al lado de él hay otro, pero que está al revés. Y así pueden haber en cualquier posición. Acá más, menos, acá menos, más, etc. De modo que este campo eléctrico se anula, esto con esto se anula y no pasa nada ahí. ¿Se entiende? Entonces, si todo esto introducimos en un campo eléctrico, toditos estos empiezan a orientarse. Es la idea, ¿se entiende? Aplicando lo que estoy explicando acá, cada uno de ellos empieza a orientarse. A eso se llama orientación de los dipolos. Si no tiene dipolos, en el momento antes de introducir, los adquiere por inducción. Se estira y empieza igual a girar. ¿Se entiende? Ahora ustedes intuitivamente pueden dar cuenta. Si al girar, como en este caso, cada uno de los dipolos que se están moviendo, que están girando, van a ir produciendo su propio campo eléctrico. Solo que va a ser menor y de sentido contrario a esto. ¿Se entiende? Eso es lo que acontecería. ¿Me están entendiendo esta partita? Entonces, si este material introducimos acá, lo que observaríamos es que los dipolos eléctricos se empezarían a orientar y nos quedaría algo así. Voy a hacer unos cuantos dibujitos por acá. Quedarían así orientados en toda esta región. No se orientan a la perfección, pero sí tienden a orientar. Así. De estos hay tantos como se quieran. Bueno, hay una cantidad de personas. Todos se orientan así. ¿Estamos? Si esto fuera positivo y esto negativo, todo este lado se polarizaría
estaría positivamente. Y este otro negativamente. Entonces, al orientarse, tendríamos acá menos, más, menos, más, menos, más. Acá toditos estos estarían orientados con menos entonces. Se van orientando así. ¿Se entiende? Entonces, acá tendríamos un campo eléctrico externo. Así lo vamos a llamar. Externo quiere decir en vacío también, cuando no había el material dieléctrico. Entonces se produce un campo eléctrico que va de la carga positiva hacia la carga negativa. Hemos ampliado ampliamente esto, ¿no es cierto? Ahora, al introducir el material dieléctrico, lo que acontece es que cada uno de los materiales dieléctricos va produciendo su propio campo eléctrico. Miren. Dieléctrico. Entonces va produciendo así un campo eléctrico en el sentido de más a menos. Y la suma vectorial de todos estos nos daría un campo, así voy a colocar acá. Con una K le voy a poner del dieléctrico. Entonces, vectorialmente, esto menos esto nos va a dar una resultante que va a ser menos. A este campo eléctrico le está restando la suma de estos campos eléctricos producidos por los dipolos. En otros términos, tenemos un campo eléctrico acá, introducimos el material dieléctrico y este campo eléctrico se reduce. Se debilita en otros términos. ¿Se entiende? En términos generales, cuando introducimos en medio de las dos placas de un capacitor que esté cargado así, ¿no? Con carga positiva, negativa, al introducir lo que estamos haciendo es debilitar ese campo eléctrico. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estudiado en los 5 laboratorios anteriores que siempre se produce un campo eléctrico que va de más hacia menos? Ese campo eléctrico se debilita al introducir un material dieléctrico, puede ser vidrio, puede ser cartón, baquelita, lo que fuera. ¿Se entiende? Ese es el efecto. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Esta expresión, miren, es la capacitancia del área, la distancia de separación. Esta área conocemos, ya hemos visto, este epsilon también hemos comprobado. Cuando no hay nada acá, es esta expresión válida. ¿Estamos? Entonces, lo que acontece acá es que cuando introducimos esto, la capacitancia en vacío aumenta K veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. O sea, al introducir esto, la capacitancia está en vacío, supónganse que fuera, digamos, 30 picofarads. Introducimos esto, aumenta a 100 picofarads, por decir una cosa. ¿Se entiende? Lo que quiero decir acá, que al debilitar ese campo eléctrico, al introducir el material dieléctrico, estamos obteniendo una mayor capacitancia, está aumentando la capacitancia. Lo que se quiere es tener mayor capacitancia acá. Entonces, esta constante K también se dice así. Esto se divide, medimos esto y tenemos en cuántas veces se está aumentando, en 5 veces, en 6 veces, en 7 veces, en 8 veces. ¿Se entiende? Eso nomás significa. Si acá hacemos algunas operaciones, acá, le empezamos acá esta expresión, acá. Bueno, no cambia gran cosa esto, ¿no? Tendríamos esto. Aparece la constante K del material dieléctrico. Esto nos está indicando cuán capaz es el material dieléctrico de aumentar en mayor o menor grado la capacitancia cuando no hay dieléctrico. ¿Se entiende? ¿Cómo es? ¿Están entendiendo o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Determinar este valor de la capacitancia. Primero lo vamos a comprobar y después vamos a aplicar directamente para poder determinar la capacitancia de diferentes materiales en forma práctica. ¿Estamos?
tener que verificar para ver si no es cierto, ¿no? ¿Cómo es? Hasta acá se entiende. ¿Qué tienen que hacer en esta parte entonces? Hacer una investigación ligera sobre materiales dielécticos, el capacitor con dieléctrico, y de dónde salen estas expresiones. Esta ya saben de dónde salen, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión, ¿cómo se obtiene? Está en la teoría, está en los libros, está en internet, en todo lugar está. ¿Cómo es? ¿Se entiende esto? Simplemente esta partecita vamos a ver, nada más, porque hay también lo que pasa con la carga eléctrica, etc. A ver, fíjense a ver acá. Si ustedes delimitaran esto así, por donde estoy colocando esta línea, acá aparecen cargas, ¿sí? A estas cargas son las cargas del material dieléctrico, que producen otras cargas que se llaman cargas inducidas. Nosotros no vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Miren acá, más o menos se cancelan, más o menos se cancelan. ¿No es cierto? Es como que acá de repente quedaría un hueco. Y acá quedarían puro cargas positivas y acá cargas negativas. Entonces, el campo eléctrico de los materiales dieléctricos estaría desde acá orientado hasta acá, en sentido contrario a este campo eléctrico. Por eso queda relatado de que cuando introducimos un material dieléctrico, el campo eléctrico del capacitor que estaba en vacío empieza a debilitar. Se debilita, pero ¿qué es lo que se gana? Que la capacitancia empieza a aumentar en cada vez. ¿Se entendió? ¿Cómo es, joven señorita? Hasta acá, ¿alguna preguntita sobre esto? Bueno, entonces, como el punto 2 ya estaría listo, ¿no? Para poder hacer el experimentito. El punto 3. La hipótesis experimental. Esto lo coloco entre comillas. La hipótesis experimental es una proposición, ya a priori, considerando que fuera algo así verdadero. ¿Cómo se coloca ahí? ¿Cómo van a hacer? A ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dice acá que cuando introducimos un material dieléctrico en medio de un capacitor, que no tiene dieléctrico, ¿no? La capacitancia en vacío aumenta cada vez, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden colocar acá. ¿Qué tendrían que colocar acá entonces? Indicar lo siguiente, que cuando a un capacitor en vacío se le introduce un material dieléctrico, se observa que la capacitancia aumenta en K veces, donde K es un número normalmente entero, no hay 1.25, son 1, 2, 3, 4, ¿se entiende, no? Entonces, esa es una hipótesis que hay que comprobar, que hay que buscar evidencias a favor o en contra de esa hipótesis. Eso nomás se hace. Lo que acabo de explicarles se coloca acá en forma textual de lo que explico. ¿Se entendió? Bueno, después el punto 4, hasta acá ya tenemos uno, ¿no? El punto 4 sería el sistema o el montaje que llaman ustedes, ¿no? De experimentación, voy a poner. Sistema de experimentación. Bueno, ese es el grafiquito, el dibujo que ustedes hacen. Ya lo explican, ¿no? A ver, pues. Pero tienen que señalar qué son estos componentes. Quizás es un voltímetro, bueno, amperímetro es un ejemplo normal. 5. ¿Qué hacemos ahora con esto? Necesitamos datos, ¿no? Desde entonces experimentamos. Esta práctica van a ver que es bastante sencillito, hasta pueden sacar 100 inclusive, ¿ya?
No es difícil, no hay que hacer ajustes de curvas, no hay que hacer gráficas, nada de eso. Entonces acá, registros experimentales. Ya saben cómo se hace una tablita, ¿no? Ya les he mostrado cómo se hace una tablita. A ver. Vamos a ver cómo se hace las tablitas. Vamos a usar el instrumento. Para el capacímetro les pasé por WhatsApp, ¿no es cierto?, la hojita técnica. ¿Sí? ¿Han visto en el Classroom? Les pasé, todos deben tener. Con eso determinan también el error, ¿no? Para algo es difícil ya para ustedes, ¿no? En este caso. El error absoluto. Acá vamos a usar capacímetro nomás. El capacímetro, después, ¿se acuerdan? Acá dice, ¿no? 5% del registro más menos 3 dígitos, ¿se acuerdan? ¿Cómo es tienen que poner acá, no? La tablita se van de poste, dependiendo de la escala máxima, a eso vamos a poner acá. Yo obviamente, ¿no? Escala máxima. Y con eso calculan ustedes. El azul. Acá no sé cuánto es, ¿no? Ahí. Lo que aquí sí vamos a precisar, medir la capacitancia directo y ser directo, ¿no? Ya no necesitamos hacer estas pruebas de estos dos modelos, ya sabemos, ya están comprobados. Lo que nos interesa es esto, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo aumenta? Entonces, para esto, vamos a colocar el tipo de material. Puede ser vidrio, le ponen vidrio, puede ser cartón, le ponen cartón. ¿Se entiende? Depende con lo que vamos a trabajar. Y en eso vamos a estar. Aquí está. Medimos la capacitancia acá. En vacío. Y acá miren la capacitancia del instalado en pico para la sala. Bueno, siempre instalar uno, dos. Vamos a ver con qué material trabajamos, cómo verificamos. ¿Estamos? Y acá para los diversos materiales. La tabla 4.
puedes colocar acá vidrio, cartón, lo que fuera. Medimos en vacío, nuevamente en picofaradios, con dieléctrico y en picofaradios. Para cada material. Lo que vamos a hacer es tomar un solo material acá, comprobar este modelo de acá, si realmente da, y luego eso lo vamos a aplicar acá directamente. Medimos en vacío y con dieléctrico dividen esto entre esto y ya va a dar el número. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la tecnología. Primero espera que esté comprobado aquí, como vamos a hacer en esa parte. Una vez que está comprobado, entonces ya en la parte de la práctica, nomás directo dice aquí, ¿no? Que si la capacitancia, allá, ¿no? Con dieléctrico dividido entre C sub 0, me da el número, ¿no? 3, 4, 5, 6, ¿se entiende? Y eso se publica, por ejemplo, constante dieléctrica para el vidrio, 5.6, por decir una cosa, para el cartón, 4, una cosa, y eso se publica, ¿se entiende? Y eso usa la tecnología para construir los capacitores. Entonces, los capacitores tienen entonces, muchos de ellos, un material dieléctrico. ¿Para qué sirve el material dieléctrico? Para aumentar su capacitancia. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo es hasta acá? ¿Se entiende esta parte? Después tendríamos acá el punto 6, ¿no? Resultados experimentales. Resultados experimentales. Vamos a ver, no es gran cosa, ¿no? No sé qué material sea, digamos, vidrio, lo que fuera. Entonces acá la constante K más suelo. Si es para el vidrio, por decir ya, hay que llegar 4 más menos 0,3. Calculárselo y ya está. Así facilito es, bueno, pueden sacar, pues como les digo, una buenísima nota acá. Y acá en 6.2. Las constantes K. De los materiales dieléctricos. Voy a abreviar esto. Constante K de los materiales dieléctricos. Como vamos a tomar varios de estos, entonces acá le colocan la resultante nada más. Acá el material que vamos a utilizar. Acá van a poner en orden, en el mismo orden que vayamos registrando. ¿Ya? Si acá dice cartón, cartón. Si acá dice vidrio, vidrio así. ¿Estamos? Y acá la constante K. Nada más. Entonces, cuando yo esté revisando, para poner calificación, reviso esto y reviso esto. Si están bien estos dos, ya no reviso el resto porque están proveniendo de ahí, ¿no? ¿Se entiende? Después, ¿qué más? El 7. El cuestionario, que también voy a mandar por el plazo, igual que les mandé para el anterior laboratorio. El 8 son sus conclusiones.
Y el 9, procesamiento de datos experimentales. El apéndice, ¿no? ¿Vamos? Bueno. Entonces, primero, para este. 9.1. Constante K del material, no sé qué material usaré. Ahí le pone material de vidrio, material de cartón, no sé cuál usaré. ¿Cómo está? Esta parte se va a entender, ¿ya? Entonces acá preparamos la tablita. Así. El número de medidas acá. Entonces acá hacemos para el vacío y esto lo elevan al cuadrado. Como ya está todo en pico para Dios, no necesitan hacer nada más, ¿ya? Acá con el dieléctrico. ¿Se nota ahí atrás los numeritos, los letritas? A ver, no se nota, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hay en física, sí. Ya han aprobado física, bueno, acá colocamos 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos me dirán. A ver, les explico hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer? Atiéndanme para que vayan orientándose ahí. Acá este material dieléctrico lo voy a introducir. Lo vamos a introducir. Medimos la capacitancia en vacío y con dieléctrico. Sacamos esto. Después volvemos a introducir con la esperanza de que me dé los mismos valores. Y no va a ser así, va a variar un poquito más. Cada vez que introduzcamos y saquemos ese dieléctrico del capacitor, vamos a tener valores que van a variar. ¿Entiende? Van a variar, pero no van a ser ya muy distantes uno de otro. Van a ser aproximadamente casi todos iguales. Quizás en algún lugar me dé cabarito igual, ¿no es cierto? ¿Se entiende? No siempre vamos a tener exactamente el mismo valor y el mismo valor. ¿Se entendió? En ese caso, ¿cómo hacemos? Entonces, como cada uno de estos valores, este y este, se van a aproximar unos con otros. Acá también unos con otros se van a aproximar. Es lógico, tenemos que calcular el valor promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no están entendiendo? Acá van a repetir esos mismos valores, acá y acá. Si está dado en pico para Dios, no se preocupen, porque cuando dividan acá, las unidades se van, solamente me da un número. ¿Se entiende? No tienen que convertir nada a nada. Entonces, todos estos valores van a ser muy parecidos. Entonces acá ustedes realizan la sumatoria de todos esos valores. ¿Para qué? Para sacar el promedio. ¿Entienden? Y lo mismo haríamos con esto. Sumatoria de todos tienen promedio. Entonces acá el promedio de esos ceros sería así, ¿no? Sumatoria de todos estos valores dividida entre el número de datos. Entre este, ¿no? Ya está. ¿Se entiende? Para este otro hacemos también lo mismo. Sumatoria. Estoy sacando un promedio nomás. Sobre el número de datos. Ya está. ¿Cómo es? ¿Se entiende ahí? Entonces, llegando acá, ya pueden ustedes determinar el K promedio.
sobre K probable también, dividiendo esto entre esto. Capacitancia con dieléctrico promedio entre capacitancia sin dieléctrico promedio. Me dará 4, me dará 5. Si ustedes van dividiendo esto entre esto, les va a dar valores ligeramente diferentes. 1.5, 2.5, 0.5, no sé cuánto les dará. Entonces, esto ya nos da casi el resultado, ¿no? Este campo. Esto entre esto. Solo que acaba de tener varios decimales. ¿No? ¿Se entiende? ¿Cuál es el error entonces en este caso? Para eso, cada uno de estos valores lo van elevando al cuadrado. Estos lo elevan al cuadrado también. ¿Se entiende? Y acá lo suman también, es así. Al cuadrado. Acá, sumatoria al cuadrado de K. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí alguna preguntita, alguna duda que tenga? Bueno, ¿cuáles son sencillitas estas operaciones? Pueden sacar 100, ¿no? Así compensa la buena práctica que lo hayan hecho bien. Una vez que han hecho esto, entonces calculan las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Hay que ponerlo más mejor. Desviaciones estándar. ¿Con qué ecuación vamos a calcular acá? Desviación estándar para el capacitor en vacío. A pesar que no, así no. A ver. ¿O quieren que le ponga X y Y? Directamente así mejor, ¿no? A veces le pongo acá X, X y Y. Pero a veces no me evita eso, acá no va a ser. Tenemos N sumatoria. Acá no me falta entonces algo más. Pues esto lo vamos a hacer, ¿no? Sumatorio de esto menos esto al cuadrado, n número de lados, n menos, ahora acá ponemos 1, ¿se acuerdan que poníamos 2? ¿Sí? Entonces solamente ponemos 1, ¿por qué? Porque estoy determinando un solo valorcito. ¿Se entiende, no? Bueno, esto es la sumatoria acá. Y este otro es esto sumado, pero después de 100 elevado al cuadrado. ¿Se está entendiendo esta partita? Ahora para esto es similar, ¿no? Como veis, cuadrado igual. Hasta ahí tendríamos las desviaciones estándar, ¿no? Ahora, para los errores, absolutos de cada uno de ellos. Los grados de libertad, n menos 1, 1 usamos porque estamos determinando para un solo valorcito, para este. Entonces tendríamos tantos 5 menos 1, 4, una cosa así. Y el coeficiente de confianza es el 1%. O la confianza también es del 99%. Con esto de la tablita TestUD, entonces determinan cuánto es el coeficiente de confianza. Ya conocen ustedes, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen con esto? El error entonces de C sub 0
sería T sub alfa media multiplicado por su desviación estándar, C sub 0, pero dividido entre la raíz de n, aquí se modifica esto, aquí se modifica acá. Para el otro también lo mismo, T alfa media K sobre n. ¿Se entiende? Entonces acá ya podemos escribir como intervalos de confianza este acá. Por ejemplo, C sería aquí el promedio más menos delta C. Ahora tiéndame aquí bien. Miren, C sub promedio es este de acá. Puede ser que tenga varios decimales. ¿Entienden? Ahora, este es su error, también puede ser que tenga varios decimales. ¿No es cierto? Entonces hay que ir a redondear hasta una cifra significativa o dos máximo. ¿Ya? Entonces, el resultado de poner acá y este de acá, de poner acá. ¿Cómo es? ¿Se entiende? Y lo mismo hacemos para el otro, ¿no? La constante K sería el promedio más menos delta C. ¿Cómo se entiende? Ya. Ahora acá, como ya hemos calculado esta constante K, ¿cuál va a ser su error? El error que tiene este y el error que tiene esto tiene que propagarse a este resultado para tener más o menos delta K. Para calcular este de acá. Entonces partimos así. Esto es C sub 0. Entonces tendríamos delta K deriva delta K o cambia, ¿no? Respecto de C sub K, puede ser acá, elevado al cuadrado. Y aquí de K después de B. Ya le trasladamos acá, ¿no? Esta nota ya está propagándose. Y lo mismo, ¿no? Acá, respecto de C sub 0. Deriva, ¿no? Respecto de este también. Elevado al cuadrado. Ya está. Y de acá ya recién dicen ustedes que el valor de K es al K promedio más menos delta K. ¿Me están entendiendo, no? Ya. Y acá, para ver la calidad de medida que tenemos, calculan el error relativo porcentual. 100 por delta K partido por el K promedio. 3%, 4%, etc. Y acá, y este resultadito voy a llevar acá. Si hacen bien todo esto, este resultado va a estar bien, coincide con el mío, van a tener buena nota. ¿Estamos? No es difícil, ¿no es cierto? Bastante sencillo. Ahora, para la segunda parte, 9.2 para los otros materiales. Constantes ya de los materiales. Entonces hace una tabla como aquel.
Mire. Hasta este lugar ya estaría comprobado nuestro modelo matemático, ¿no? Entonces, acá ya aplicamos directamente. Acá vamos a colocar el material. Igual vidrio, cartón, lo que fuera. Acá constante C sub 0, constante K. Acá simplemente, como ya está verificado todo esto, entonces, ¿qué dice acá? Que para obtener K, divida con el dieléctrico, el energía dieléctrica, dividen esto. Para el vidrio, esto entre esto, el resultado. Esto entre esto, el resultado. Esto entre esto, el resultado. Y esto, con esto, multiplicamos acá. Para el vidrio, 3. Para el cartón, 5. ¿Entiendes? ¿Estamos? Bueno. A ver, una cosa más. Les voy a decir. Cada material dieléctrico tiene su propia constante K. ¿Se entiende? Pero, a ver, por decirles una cosa. No estoy inventando, ¿no? Supónganse que para la baquelita fuera 7 constante. ¿Estamos? Y quizás algún tipo de vidrio que también me da igual 7. La constante K. ¿Se entiende, no? Entonces eso no quiere decir que si ustedes colocan vidrio, le sale la constante K. No debe ser baquelita. No, pueden tener los mismos valores. Bien, del vidrio les voy a hablar. Hay vidrios que usamos en los lentes, ¿no es cierto? Hay vidrios fotocromáticos. Después hay vidrios, los que usamos en los ventanales. Los vidrios templados, ¿no es cierto? Que no se pueden. Vaya a saber qué tipo de vidrio. Una familia de vidrios, una serie de vidrios, cuyas composiciones químicas van variando uno del otro. ¿Se entiende? Entonces, de ahí se dice que, por ejemplo, que para el vidrio puede variar, lo estoy inventando, entre 2 y 12. Quizás para la baquelita puede variar entre 3 y 9. ¿Se entiende, no? Bueno, necesita que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Trata de buscar materiales dieléctricos que me den el mayor valor de la constante K. ¿Para qué? Para que el capacitor en tamaño se haga más pequeñito y al introducir ese material dieléctrico se eleve la capacitancia. ¿Se entendió? En resumidas cuentas acá entonces, ¿cuál es la utilidad de introducir un material dieléctrico en medio de un capacitor? Aumentar la capacitancia. ¿A costa de qué? De debilitar el campo eléctrico en su interior. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna preguntita? Bastante sencillo es, bastante facilito es. Prácticamente ya se ha dado todo. No hay guía de laboratorio, esta es la guía de laboratorio. ¿Vamos? Como se tiene que calcular. No hay curvitas, no hay logarithmización, nada. Si tomamos todo el picofaradios, el picofaradios no está bajo. ¿Ya? Si convierten a faradios, igual se van a cancelar sus unidades, igual van a seguir lo mismo, ¿no? Nunca no vale la pena. Bueno, iremos a tomar las listas allá. Vengan por acá. Estamos usando el mismo equipo del anterior de el capacímetro para medir la temperatura. Después saca el capacitor de placas planas y paralelas. ¿Entiendes? Entonces, el material dieléctrico son las que están acá. Miren, esto es plástico. ¿No? Plástico. Después acá tenemos vidrio.
esta plástica. Libre. Luego acá tenemos cartón. Acá tengo bateritas. Esto se llama linoleo. ¿Y esto qué se llama? Los muebles podrían ponerse. ¿Qué? ¿Melamina? ¿Melamina? No, la melamina es un poquito más diferente. ¿Qué se llama? Antiguamente podaban con esto los muebles, ¿no? Porque esto cuando se corta se va quebrando así. La melamina no se hace así, ¿no? Esto se llama. No olvidar el nombre. A ver. ¿Cómo es cuando un hombre o una mujer comete adulterio? ¿Qué le llama? No, parecido a eso. A ver si me acuerdo después. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, así como está en vacío. Lo que pueden hacer, entonces, introducir esto o conectar esto acá. Así siempre así. Y así es como hace la industria y gana plata de este. Ya está. Esto se puede mover, ¿eh? Fórmica. Fórmica se llama. ¿Ya? Fórmica. Antiguamente se usaba esto, pero como se queda aquí al cortar con la sierra, entonces han cambiado ya, ¿no? La madera viene como melamina, por eso. Bueno, entonces podríamos probar para el plástico adentro. ¿Ya? Para ustedes, con el plástico adentro. Colocamos el plástico ahí. Ahora, ¿qué pasa con el plástico? Como el plástico no se puede dilatar, no se puede comprimir. Cada vez que yo vuelvo a poner acá, vuelvo a apretar, puede ser que se comprime un poquito más, un poquito menos. ¿Se entiende? O puede haber una película de aire, entonces eso no hace que no sea exactamente el mismo valor. Ahí, por ejemplo, tenemos esto, vamos a medir el pico para esto. ¿Vamos? Entonces, vamos a anotar así. Cuando meta esto, entonces está con 10 extras. Vamos a empezar a anotar el sexto K primero. Ya, en la tablita de allá, en la tabla 4. Perdón, en la tabla 3. El sexto K vamos a anotar primero, ¿no? Además, el distribuidor me queda al revés. Tendríamos entonces 172 picos parados. Con 10. Le saco, ahora miren, es 70.8. 70.8. ¿Se entiende? Voy a volver a introducir las líneas de vida. ¿Están listos? Ahí. Con capacitancia, con dialéctico, 172.3. Entre 3 por aquí, por 3 por 9. Sacamos esto, el vacío. 70.9. 70.9. Luego introducir, miren, 172.9. Sacamos 71.2. No es lo mismo, ¿no? Si ustedes observan, uno con otro es muy similar, ¿no? Ahí 173.8. ¿Vamos eso? 71.4. Ahí 173.6. ¿Vamos eso? 71.5. ¿Cuántos estos son? 5, ahorita más todavía. Bueno, más 12 también, pero en este caso
71.7, ¿cachamos? 70.8. ¿Se entiende, no? A ver, fíjense, las medidas tienen que ser muy parecidas unos con otros. ¿No? No se distancian. Bueno, y si elimináramos todos los errores, inclusive de este plástico que no se encondiera nada, al 100% libre de errores, entonces todo un resultado igualito, ¿cierto? ¿Se entiende? Bueno, entonces, vamos a ir para la tablita número 4, para los diferentes materiales. Podemos empezar inclusive con el mismo plástico. Una sola vez vamos a medir, suponiendo que ya está comprobado. Para el plástico, 172.6 con hielo. Y el vacío, 71 el vacío. 71. Como está en una sola medida, esa medida va a valer. Y esta medida que estamos haciendo ahorita tiene que estar en el intervalo que ustedes van a obtener. ¿Me entienden? Para el plástico ya está bien. Para la fórmica, como es muy poco común que se use, o sea, no me está perdiendo, ¿no? Para la fórmica. Y se ha pasado, le aumentamos más. Entonces seguimos con pico para 800 con 892. No necesitan la tablita para esto. Ya la tablita que les mandé por WhatsApp, no necesitan. Ya no van a necesitar. ¿Cuánto es? Ahora 440. 440. Esto también ya no se utiliza, se llama linóleo. ¿Ya? Utilizaban esto normalmente en los hospitales. Antes, en vez de no había foam, no había nada, ¿no? Lo más que habían eran linóleos, ¿no? Póngale linóleo. Ese es el nombre de él. Piso engomado, llaman, no sé. Para linóleo, 1256. En vacío, 357. Mucha diferencia, ¿no? Ahora miremos. ¿Esto qué es? Madera venesta, ¿no? Eso, cuando ustedes hacen trabajitos, hacían trabajitos en el colegio. Para la madera venesta, 275. ¿Esto? 161. Después, este es cartón de embalaje, miren. Acá tiene así cositas, ¿no? Se llama cartón corrugado. Ya cartón corrugado. Tenemos 206. Sin dieléctrico, 174. ¿Vamos? Y este otro cartón, este es cartón laminado, como laminitas para hacer los libros, las tapas de los libros. Cartón laminado. El prensado es otro. No tengo otro prensado. Siguen siendo cartones porque tienen constante K diferentes. Para el cartón laminado, 411. Sin dieléctrico, 223. 223. Y acá tenemos un pedazo de vidrio. Este vidrio es de los que colocan las ventanas, ¿no? Si lo ajusta demasiado, se rompe, ¿no?
1172, ¿no? ¿Sí? 1172. ¿Sacamos? ¿270? ¿Cuál sí, señores? Ya, 270. Ahora estamos con el bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos observado acá? Que en la medida que hemos ido invirtiendo en material y ¿qué es lo que ha pasado? La capacitancia ha ido aumentando, ¿no es cierto? Cuando está aquí en vacío, a ver, pon este vídeo ahí. Miren, cuando está vacío es 195 la capacitancia. Queremos construir para algún propósito que este capacitor fuera de mayor capacidad, ¿no? Mayor capacitancia aumente. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Le colocamos un vídeo, miren cuánto se veo. Hasta 697. Este valor de 697 partido o dividido entre el vacío me va a dar 5, 6, 3 puntos tantos me va a dar, ¿cierto? Si les diera 3.5, se redondea al inmediato superior. ¿Me entiendes? Estas constantes no se escriben como con números decimales. No es 1.25, ¿no? Sino es 1, 2, 3, se va redondeando. ¿Estamos? Bueno. Ahora, este capacitor, como ustedes están viendo, está fijo. Que si hago esta operación de antes, ¿sabéis? Miren cómo va bien. ¿No? Introduzco, aumenta. Llego a sacar, empieza a disminuir. ¿Me entiendes? Entonces, si yo constantemente variara de material eléctrico, introduciendo, sacando de alguna forma, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Un capacitor variable. ¿Me entiendes? Entonces, también hay capacitores fijos con dieléctricos, capacitores variables también hay. ¿No es cierto? Cuando ustedes sintonizan una radio para buscar una emisor, una FM que sea, al mover la peguita, lo que están haciendo es desplazar discos como estos. ¿No? Y en medio hay unos plásticos, pedazos de plástico, de poliéster, para que no se junten. Y tantas eras y esto han debido notar que la radio suena feo, ¿no? Eso quiere decir que están ya, las plaquitas de acá están raspando ahí. Se han perforado los plásticos y están raspando por ahí. ¿Me entiendes? Entonces hay que cambiar el técnico, cambia por la placa. ¿Entendió? Hago la pregunta acá. Sí. Para la tabla 1, ¿podemos sacarlo de las tablas que están en la zona? Para la tabla número 1, no, ya no van a trabajar, lo ponen nomás ahí, digamos, para el reloj absoluto, porque en ningún lugar del cálculo está entrando ese reloj, ¿cierto? ¿Sí? Se podría colocar al final, pero ¿para qué? Estamos comprobando que no necesitamos hacer más. ¿Estamos? En el anterior, ¿quién sabe? En este caso no. Directamente el reloj ya estamos calculando ya desde acá. ¿Alguna pregunta sobre esto? No necesitan transformar unidades. Si los picofarads se llevan a farads, van a volver a dividir, ¿no es cierto? Se van a cancelar, entonces no vale la pena. ¿Ya? ¿Qué más quiere decir acá? Bueno, nada más. Y eso me lo entrega la próxima semana. Perdón, una foto, ¿lo puedes sacar a tus datos, por favor? ¿Alguna pregunta más? Ya, les llamaré lista y después se van. ¿Vamos? Gracias. ¿Asistió?
Está bien, ¿ves? He comprado. Mira, ahí tomo los datos. Primero tomo 200 y después de 2000.